Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando obviamente que en este día sea de bendición para cada uno de ustedes y a través obviamente de nuestra reunión nosotros podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos un hermoso coro, el cual es un variado de muchas canciones, la cual cantamos en nuestro ejército de salvación. La canción es un mix salvacionista. Yo soy salvacionista y voy a las reuniones. Yo voy porque encuentro allí solas. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta. Están todos de fiesta y yo también. Yo soy salvacionista y voy a las reuniones. Yo voy porque encuentro allí solas. Ya oigo concertina, el bombo y la corneta. Están todos de fiesta y yo también. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. Salvado soy, aleluya, salvado soy. De mis culpas y pecados Jesús me ha perdonado, aleluya, salvado soy. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y los enfermos se sanarán con tu Santo Espíritu. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. En mí, en mí. Cristo vive ahora en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. En mí, en mí. Cristo vive ahora en mí. Aleluya, ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí.
Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Damos gracias al Señor por esta semana que Él nos ha dado, donde nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha enseñado cosas que de repente no entendemos a veces, pero pasan para nuestro aprendizaje. Sigan orando, mis hermanos, por cada uno de los niños, como les encargué en esta semana, que estamos formando un pequeño grupo, pero sobre todo necesitan mucho de nuestras oraciones. Sigan orando para que así ellos sigan fortaleciéndose en el Señor cada día. Es un mes muy hermoso. La próxima semana hay una celebración, obviamente, de fiestas patrias a nivel de Chile. Se está haciendo algunas consultas para ver si nosotros como iglesia podemos celebrar aquí dentro de la iglesia, porque también entiendo que algunos viajan y otros también por motivos obviamente de la pandemia todavía no están obviamente reuniéndose. Pero sobre todo, mis hermanos, voy a estar llamando personalmente para ver si podemos realizar una pequeña reunión en agradecimiento a Dios por el país en el cual yo estoy trabajando y en el país en el cual ustedes obviamente han nacido. Y damos gracias entonces por el país de Chile. Pero también este es el mes de la Biblia, donde no solo en este mes recalcamos que tenemos que leerla, aprenderla y ejecutarla también, sino todos los días. Pero veamos un pequeño video que habla sobre la Biblia. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo, pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas, y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. Ahí vimos algunos datos sobre la Biblia que son muy interesantes, lo cual nosotros podamos saber. Ahora, antes de poder después pasar obviamente a la palabra de Dios, después de este coro muy hermoso, el cual dice así. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Cristo, vengo a tus pies. Toma mi necesidad. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Cristo, mira mi dolor.
Nada puedo yo traer, solo por fe aferrándome a tu cruz. Señor Jesús, solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Aleluya. Gloria. Negro mi pasado es, en tu amor acéptame. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Mi oración escucha Dios, solo así podré venir. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Nada puedo yo traer, solo por fe aferrándome a tu cruz. Señor Jesús, solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Grande es mi vanidad, nada limpio hay en mí. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Dios, me entrego solo a ti, de mi culpa libre soy. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Nada puedo yo traer, solo por fe Señor Jesús, solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Solo de Jesús es la sangre que me puede salvar. Aleluya. Solo de Jesús es la sangre que nos puede salvar. Señor, que tu palabra en este momento, Señor, al poder ser expuesta, nos pueda ayudar, Señor, a confrontar siempre todos los deseos que van en contra tuya, Señor. Guíanos, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con la palabra de Dios, el tema es decir no. En esta oportunidad vamos a ver a qué tenemos que decir no. Todo cristiano durante su semana o en cualquier momento de su día se va a enfrentar a algo, el cual es la tentación. Hoy hablaremos justamente sobre esto, que todo cristiano tiene que decir no a la tentación. Es una lucha constante que todos los días prácticamente tenemos. Seguro muchos saben qué es la tentación.
hay una definición sobre la tentación, la cual es muy importante saber. La tentación es una invitación a pecar. Eres tentado cuando se te anima a realizar algo malo. Una invitación de cumpleaños, cuando te llega a ti a tu casa, si quieres vas a esa invitación de cumpleaños o si quieres no vas. Toda tentación es en contra de lo que Dios ha puesto en nosotros, que es nuestra conciencia. No hay tentaciones que te lleven a hacer cosas buenas. No hay esas tentaciones. Toda tentación te lleva a ir en contra de lo que Dios quiere. Cuando tú accedes a una tentación, estás diciéndole a Dios no y al diablo sí. ¿Por qué la tentación en sí no es mala? Porque la tentación viene antes que el pecado. Pecamos solo cuando nos rendimos ante la tentación. Porque entonces, si se dan cuenta en la palabra de Dios, Jesús fue tentado, pero él fue tentado sin cometer pecado. La fuente de la tentación, mis hermanos, algunos culpan a Dios en situaciones que les sucede. Veamos en la palabra de Dios qué nos dice sobre las tentaciones. Muchos piensan en Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué Dios les mete en esas cosas y todo lo demás? Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es un Dios santo. Tentar iría en contra de su naturaleza, que es obviamente perfecta. Pero la Biblia sí nos habla de un tentador. Nos habla de alguien que siempre está al acecho. ¿Quién es este? Obviamente el diablo. Si nosotros buscamos en Mateo capítulo 4, versículo 3, dice así. Y vino a él, o sea, a Jesús, el tentador. El tentador es el diablo, la persona que está en contra siempre de lo que Dios quiere para nosotros. El diablo nos pone muchas trampas durante nuestra semana, durante nuestros días. Quiere obviamente que nuestra hermosa relación que tenemos con Dios diariamente, obviamente se rompa. Cuando tú lees más tu Biblia, oras más, estás más apegado a las cosas de Dios, el diablo obviamente quiere que rompas esa relación y vas a ser más tentado cada día. Pero hay algo importante, mis hermanos, que quiero decirles sobre este tema de decir no a la tentación. El diablo no puede estar en todos los lugares. Él no es omnipresente como nuestro Dios. Dios sí puede estar en todos los lugares. Está en este momento aquí escuchándonos, viéndonos. Pero el diablo no. El diablo no puede estar, ni inclusive con todas las ángeles caídos que fueron con él, no pueden estar en todos los lugares. ¿Por qué les quiero decir esta enseñanza muy importante? Porque a veces le echan la culpa todo al diablo. No estoy diciendo que el diablo no se aproveche de nosotros, de nuestras debilidades, sí. Pero a veces pensamos y le echamos la culpa al diablo, como si el diablo pudiera estar en todos los lugares. ¿Sucede algo? El diablo me tentó. Pero miren lo que dice, obviamente, la palabra de Dios en Santiago. Nos va a ayudar algo a entender estos versículos sobre la tentación. En Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El versículo 14 también nos dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué quiere decir esta palabrita concupiscencia? Concupiscencia es sentir deseos o exceso de deseos que no agradan a Dios, un deseo apasionado por pecar. Yo creo que todo hijo de Dios y una evidencia de un cristiano, creo que esté con este deseo apasionado de hacer lo malo. No, mis hermanos, no creo en eso. Una persona nacida de nuevo busca siempre y lucha en contra del pecado. Veamos
un ejemplo en la Biblia sobre cómo el pecado se va a presentar diariamente en nuestras vidas. Y hay una tentación natural que todo hombre y mujer ha pasado, va a pasar inclusive. Y este ejemplo lo vamos a ver con la historia de José. Para eso les invito a ir al Antiguo Testamento en Génesis capítulo 39, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Obviamente una persona no simpática, se podría decir, pero también una persona que sabía comportarse, era íntegro, tenía todas las cualidades de un hombre o de una persona que buscaba siempre agradar a Dios. Cada uno de nosotros tiene deseos naturales que Dios nos ha dado. El deseo que un hombre obviamente tiene inclinación hacia una mujer y si una mujer tiene inclinación hacia un hombre. Eso es un deseo que Dios nos ha puesto dentro de nosotros, que obviamente que sí tiene que ser concluido en el matrimonio. Se podría decir los deseos de aceptación, los deseos de la sexualidad, los deseos de la comida que Dios nos ha dado, este deseo de poder comer, ¿verdad? Pero como vemos en esta pequeña lectura donde dice que José era un joven atractivo, fuerte y joven, habría enfrentado la tentación como cualquiera de nosotros. José seguramente no fue la excepción a lo que se aflige hoy en día la humanidad. Él se había enfrentado ante esta tentación. Hoy en día nosotros somos bombardeados con muchas imágenes publicitarias que salen en internet, revistas, videos, en el Facebook, YouTube, en muchas plataformas, si se dan cuenta, nos están mandando mucho contenido sexual, inclusive a los niños. Hay que tener mucho cuidado con lo que ven sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. Hoy en día son bombardeados. José fue bombardeado con esto también. Obviamente muchas mujeres de repente en ese momento. José estaba en una posición donde de repente era la atracción en ese momento, pero él respondió bien a ciertas obviamente tentaciones. Como nosotros podemos ver en la historia, José no, con sus deseos de repente naturales que tiene, no produjo o no se fue al pecado. Él resistió al pecado, huyó del pecado. Eso es una tentación natural que nosotros vamos a tener como hombres y como mujeres. La tentación influyente, la cual también nosotros de repente pasamos. Después nosotros vemos en el versículo 7, dice así, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esto fue un acoso sexual, se podría decir, en el lugar de trabajo que él tenía. E involucró a la primera, obviamente, dama, que era la esposa en ese momento, se puede decir, del presidente. Era una dama de gran influencia y probablemente habría usado sus poderes a menudo contra las personas. Por tanto, resistir habría sido difícil y peligroso para José, pero lo hizo, a pesar de que sabía bien lo que ella podía con su influencia hacer. Él decidió bien, obviamente, y no se prestó para los deseos que esta mujer quería hacer. ¿Estás enfrentando la tentación por algunas personas influyentes? ¿Estás en la oficina o en tu trabajo y tu jefe o en tu familia o en tu círculo de amigos? Estas personas influyentes te dicen que tomes decisiones impías. ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Cómo estás enfrentando estas decisiones que estas personas quieren que tú hagas? ¿Te estás enfrentando bien? Por otro lado, tal vez una persona de influencia, si es así en tu caso, o si tú eres una persona de influencia, estás lastimando a otras para presionarles a deshonrar a Dios. No creo que un hijo de Dios presione a otras personas a hacer lo malo o hable a otras personas para que piensen mal de otras personas. Se podría decir dar falsos testimonios por la influencia que podamos tener, por los cargos que podamos tener, influenciar a otros para así menospreciar a otras personas.
La esposa de Potifar hacía eso, pero José respondió bien ante esa tentación de la influencia. Otra cosa que va a hacer es la promoción de la tentación. Veamos el versículo 9, dice así, en la palabra de Dios nos dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Nadie, o sea, en esa oportunidad, como vemos, dice José, no hay nadie mayor en esta casa que yo. José había llegado a un lugar de confianza del presidente de Potifar, se le habían otorgado plenos poderes ejecutivos, de repente muchos poderes a José, muchas decisiones se le había tomado, pero él entendió claramente que el ascenso venía del Señor, que Dios le había ayudado obviamente en todas sus dificultades, pero con el ascenso llegaron nuevos desafíos que José pronto descubrió. Su ascenso llamó la atención de la esposa de Potifar, ya que ahora habría tenido que interactuar con más frecuencia con ella. El deseo de Dios es bendecir nuestro trabajo y esto puede conducir a la promoción y al éxito, a subir de rango. Cuando esto suceda, mis hermanos, tengamos cuidado de manejar las tentaciones con las que conlleva esto, especialmente con el orgullo. Cuando vayas ascendiendo, acuérdate de dónde Dios te ha promovido. Acuérdate también cómo Dios te ha ayudado. La tentación de la codicia te puede venir cuando vas subiendo. Te puede venir, obviamente, las tentaciones de la lujuria, del compromiso, la arrogancia y muchas tentaciones más cuando una persona va escalando. Ten cuidado sobre eso. También podemos de repente querer complacer a nuestro jefe y a nuestra empresa más de lo que agradamos a Dios, solamente por seguir ascendiendo. Podríamos sentir la tentación de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo para encontrar un éxito, ganar más dinero, a menudo a expensas y descuidando así a nuestra familia, nuestra salud, descuidando de repente la hermandad como cristiano. Ten cuidado con esa promoción que va a hacerte también la tentación. La tentación también va a ser persistente. La tentación va a ser persistente. Versículo 10 dice así. Hablando ella, José, cada día. Hablando ella, José, cada día. Si algunas tentaciones nos golpean repetidamente, especialmente en nuestras áreas débiles, mis hermanos, cuando nuestra iglesia está en un periodo de repente, en este tiempo que no hemos estado juntos, de repente como hermandad, pero hemos seguido aprendiendo juntos la palabra de Dios. Hay de repente en este tiempo va a entrar mucho la tentación de la comodidad, va a entrar mucho de repente la tentación de no querer de repente tener responsabilidades todavía y todo eso, y entiendo por todo lo que estamos pasando, pero va a haber esto, la tentación de la comodidad, y la tentación va a ser persistente, 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 porque muchos van a decir, ahora podemos reunirnos desde aquí, desde una plataforma de internet, ¿sí? Nos podemos. Pero de repente la Biblia, si ustedes se dan cuenta, nos habla mucho que tenemos que poder congregarnos en unidad. Esta herramienta fue en este tiempo de pandemia, donde igual todavía sigue, tenemos que cuidarnos, pero cuidado con entrar en la comodidad. Eso a Dios no le agrada. Y lo vemos en ejemplos bíblicos, cuando los mismos discípulos entraron en la comodidad de querer estar solamente en un lugar y Dios mismo utilizó obviamente la persecución en ese tiempo para que ellos salieran a predicar, porque Dios obviamente le hará que sigamos predicando de muchas maneras y muchas formas. Pero la tentación es persistente. Estás siendo tentado a ceder ante lo que va en contra de lo que Dios quiere. Repetidamente estás siendo tentado en lo mismo. ¿Cómo planeas superarlo? ¿Estás buscando ayuda, oración, consejo? ¿O incluso estás huyendo cuando es necesario? José obviamente huyó
Y si se dan cuenta, la mujer lo buscaba cada día. Me imagino que cada día huyó José de estas acechanzas de esta mujer. La tentación también la tentación viene en una forma muy cuidadosa y perfecta. Veamos el versículo 11 y 12, dice así. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, José, y no había nadie sabía en el lugar de los de la casa. Y ella lo asedió a su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. El escenario estaba ahí, no había nadie, un lugar perfecto para la tentación. De nominar a José, no había nadie en la casa, estaba solo él y la esposa de Potifar. Probablemente no mostraba dudas sobre sus intenciones. Tal vez las luces apagadas, ella hizo todo para que ellos puedan estar solos. Pero vemos cómo José huyó. Cuando el escenario es perfecto, mis hermanos, para poder tentar, tenemos que huir, diciendo incluso, obviamente, hasta a veces dicen que cuando nosotros huimos y contamos de algunas tentaciones que hemos huido, la gente te dice que fuiste tonto, ¿por qué no te quedaste? Y muchas cosas así, mis hermanos. José huyó, obviamente, porque sabía que iba a pecar contra Dios si accedía ante la tentación. Dios permitió que sucediera y José, obviamente, respondió bien. Dios no tienta a nadie. Él no nos llevará a nada que lo deshonre. El enemigo, obviamente, como le dijo, cuando tú más estás cerca de Dios, él se va a preocupar inclusive, va a ir específicamente a un lugar, buscar el momento perfecto, sabiendo que tú estás fuerte en el Señor, va a buscar el día malo, va a buscar muchas cosas para que tú puedas tropezar y romper esa relación. El entorno puede ser inclusive perfecto para que cedas al pecado, pero recuerda que estamos llamados para agradecer y estar agradando solo a Dios en cada momento de nuestra vida, en cada situación que pasemos. ¿Cómo podemos entonces y qué nos enseña José en la historia a decir no a la tentación? No luches solo, mi hermano. Lucha obviamente con el Espíritu Santo, orando, leyendo. Huye a veces de algunas tentaciones. Huye. No te creas ahora puedo hacerlo todo ya que tengo el Espíritu Santo. Yo puedo quedarme aquí. Si me pasa algo en este momento voy a orar. No. Huye mejor, mi hermano. Cuida tus ojos. Cuídalos. Ten cuidado de las cosas pequeñas. Ten cuidado de las situaciones que se van dando y tú ni siquiera te vas dando cuenta. Observa bien cómo la tentación viene de a poco, de a poco, de a poco, para que de ahí el día malo venga y tú caigas. Pero sobre todo, sé dependiente de la fuerza de Dios diariamente, para que así tú puedas decir no a la tentación. Esa es la evidencia de un cristiano verdadero, que lucha todos los días ante la tentación, a decirle no, porque Dios nos ha dado ya un dominio propio. Antes de conocer a Jesucristo, de repente ahí no teníamos dominio propio sobre nosotros, sobre nuestro deseo, sobre nuestra concupiscencia. Hay algo dentro de nosotros hasta que Jesucristo venga y este cuerpo de pecado, obviamente, después sea un cuerpo glorificado donde ya no haya pecado. Todos los días luchamos, pero ya tenemos obviamente al Espíritu Santo que nos ayuda a decir no. No aquí, lucha, mi hermano, no luches solo, como te digo. Y ora sobre todo, lee mucho y sobre todo comparte, busca ayuda, busca de repente con un hermano, con el pastor, con alguien que tú sientas confianza. Háblale de las cosas que estás pasando para que no cedas ante la tentación. Oremos, mis hermanos, en esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara, Señor. Vemos, Señor, como cristianos que todos los días vamos a ser seducidos a la tentación, pero está en nosotros. La tentación solo es una invitación a pecar. Nosotros decidimos si aceptamos esa invitación o no, Señor. Ayúdanos a decir no, Señor, a la tentación. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, Señor. Y cuando el escenario perfecto, las cosas se vayan dando
para pecar, Señor, nosotros podamos huir en ese momento y poder saber que cuando pecamos, pecamos contra ti, Señor. Y obviamente el enemigo quiere que rompamos nuestra relación. Y ayúdanos a hacernos responsables, Señor, de nuestros actos a veces. Sabemos, Señor, que este cuerpo, Señor, le gusta hacer lo malo, queriendo hacer, Señor, siempre lo que te desagrada a ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a decidir correctamente de acuerdo a tu palabra. Jesús fue tentado y él sabe lo que pasamos, Señor, pero él fue tentado sin pecar. Nosotros somos tentados y somos cautivos a veces al ir y cedemos al pecado, Señor. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a luchar cada día. Solo con tu fuerza lo podremos lograr. Gracias, Señor, por tu palabra y bendice a mis hermanos durante este día, Señor. Y si está enfrentando también una tentación, en estos momentos tú le puedas ayudar a huir y a librarlos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.